Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con el ciclo de videoconferencias que venimos desarrollando, en esta oportunidad nos acompaña la doctora Janet Tello Gilardi, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú, actual presidenta de la Sala Constitucional y Social Transitoria, abogada y doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales y diplomado en Estudios de Género de la Universidad Católica del Perú, presidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, integrante del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, integrante de la directiva del capítulo América de la Asociación Internacional de Jueces en Refugio y Migración, fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia Juste y presidente de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas en el Perú, que integra la International Association of Women Judges, quien nos presentará el tema violencia de género durante la pandemia del COVID-19. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidas a esta videoconferencia. Resulta extraño hablarle a una pantalla, no tener esa inmediación y la calidez de un auditorio al que hemos estado acostumbradas, pero sin embargo estamos utilizando todos los mecanismos tecnológicos que nos permitan llegar hasta sus hogares. Digo sus hogares porque en principio todos y todas quienes están conectándose deben estarlo, sobre todo las personas que están aquí en nuestro país, en el Perú. Como ustedes saben, se han venido haciendo una serie de charlas importantísimas en estos momentos de una necesidad suprema de conocimiento de qué hacer en nuestros hogares. Se presenta una situación de violencia, una situación de negligencia, de abandono, entre otras razones. Por eso es que hemos querido el día de hoy, junto a otros temas como el derecho a los alimentos, el tema de discapacidad de adultos mayores, entre otros, enfocarnos el día de hoy en el tema de violencia de género, pero no lo vamos a trabajar desde un punto de vista teórico, como hemos efectuado en otras conferencias, sino queremos hacerlo de una manera muy práctica, muy necesaria para el conocimiento de las personas que pudieran conocer un hecho de esta naturaleza. Nos centramos un poquito entonces en estos hechos que son básicamente el tema de violencia física, violencia sexual, feminicidio y también la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas que se han visto afectadas en sus precisamente por el COVID y el cierre de establecimientos sanitarios que les impiden tener acceso no solo a información, sino muchas veces a los medios para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados. Pero no quiero correr, sino que vamos a retrotraernos un poco al periodo en que hacia el 16 de marzo, hacia adelante, el Estado peruano decreta la situación de emergencia. La situación de emergencia porque enfrentamos una pandemia que es un virus que en pocas palabras nos ha acorralado, nos tiene contra la pared, en muchos casos sin saber para dónde mirar, sin saber a dónde ir. Pero creo que este tipo de conferencias, este tipo de contacto nos da esa fortaleza, esa serenidad, esa seguridad que vamos a saber qué hacer frente a los problemas que se nos puedan presentar. De hecho, este virus afecta y esta pandemia afecta a nivel mundial y a nivel del Perú a hombres y mujeres, pero sin embargo la afectación de este virus, la incidencia de este virus de ninguna manera va a ser de manera igualitaria, no solamente porque afecta a las diferentes comunidades, a los diferentes sectores sociales de manera distinta,
sino que también entre hombres y mujeres. La desigualdad se va a hacer mucho más evidente en el impacto que tiene el coronavirus en la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres que son víctimas de violencia, mujeres y niñas. Por favor, cuando hable de mujeres, ustedes sabrán que me estoy refiriendo a niñas, adultas mayores, personas de la tercera edad y sobre todo también a las mujeres que son jóvenes y a las cuales a veces en las políticas públicas no les prestamos la suficiente atención. Entonces estábamos diciendo que son los impactos diferenciados en la vida de las mujeres que se ha abordado, yo diría, muy poco hasta el momento, y eso es lo que nosotros queremos incidir. No sé si, Cristian, ¿me podrías pasar, por favor, la primera diapositiva? La primera diapositiva, sí. Ahí ven algunas imágenes de las publicaciones que han estado circulando en estos momentos de la pandemia, en donde dice, si es que ustedes logran ver, que la cuarentena trata de contener el virus, pero la violencia no. Y si bien es cierto, hay casos de feminicidios que han disminuido, la violencia en los hogares contra las mujeres no. Así pues, tenemos entonces que las cifras que son alarmantes, hacia finales de marzo, la ministra de la Mujer nos decía que desde el 16 de marzo a finales de marzo ya teníamos 47 casos de violencia sexual y 27 casos eran de niñas víctimas de violencia sexual. Más de 100 niños habían tenido que ser albergados porque habían estado prácticamente en la orfandad, estaban en la orfandad y muchos de ellos también en las calles. A los 40 días de declararse el aislamiento, el Ministerio de la Mujer también nos informa que se han atendido más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, es decir, unas 360 llamadas por día para casos de violencia de género. Imagínense ustedes, 360 llamadas diarias, reportando casos de mujeres que están enfrentándose en el hogar a su agresor. Si miramos hacia atrás y vemos las cifras del 2020, de enero a marzo, el Ministerio de la Mujer también nos reporta que son más de 17.000 mujeres que han sufrido violencia psicológica. Más de 14.000 las mujeres víctimas de violencia física. 3.845, en su mayoría menores de edad, más de 2.391 de esas 3.845, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 1.416 mujeres y 38 adultas mayores. Estas cifras pues son de espanto y reflejan la violencia diaria que viven miles de mujeres peruanos que en muchos casos lastimosamente terminan con la muerte de las víctimas. ¿Y en dónde? En su propia casa. Lugar donde las personas creemos estar protegidas y resulta que es todo lo contrario. La realidad más bien ubica al hogar como un lugar de los más peligrosos y en estos momentos el lugar peligroso para las mujeres que sufren violencia. En el tema de feminicidios, el Ministerio de la Mujer también reportaba 36 feminicidios y alrededor de 4, cuando creíamos que en épocas de cuarentena no se iba a presentar ningún solo caso, tenemos reportando los que conocemos, 4 casos de feminicidio. ¿En manos de quién? En manos de las parejas. En estos casos concretos, de las parejas que estaban viviendo con ellas dentro del hogar. El Observatorio del Ministerio Público señala que del total de feminicidios, que son cerca de 140 el año pasado, el 60% fue a consecuencia de la violencia ejercida por las parejas, por las exparejas o por algún miembro del entorno familiar
Y como ustedes ven, esta situación en épocas de coronavirus se torna más peligrosa, más riesgosa aún. El gran impacto de esta crisis, pues, es que incrementa de manera diferenciada la vulnerabilidad de las víctimas de la violencia de género hacia las mujeres. ¿Cuándo? Durante el confinamiento, durante el aislamiento social por el COVID-19. Además, debemos tener en cuenta que hay cifras ocultas. O sea, los datos que manejamos son los datos que de las personas que se han atrevido a denunciar. Pero hay muchísimos casos que no, precisamente porque las víctimas no pueden salir de sus hogares, no tienen apoyo de otros integrantes de la familia, tienen además el tema del temor, de la vergüenza, de la creencia de que la justicia no actúa con la debida diligencia. Es por esto la importancia de esta charla para aquellas personas que están escuchando y que están siendo víctimas de violencia, o aquellas personas que son testigas de esa violencia, que no se queden calladas, que tienen que sensibilizarse en primer lugar a aquellas personas que conocen de que este es un flagelo social, es la otra pandemia. Hablamos de la pandemia del coronavirus porque afecta a muchos continentes, pues resulta que esta pandemia también afecta a muchos continentes. No es un tema solo del Perú, eso sí tenemos que puntualizar. Es una situación que enfrentan las mujeres a nivel mundial. En las Naciones Unidas se hablaba de 70.000 casos de mujeres asesinadas en el año 2017 y 50.000 mujeres a nivel mundial en manos de sus parejas. O sea que eso nos da cuenta de la magnitud. Eso nos da cuenta de que no es un problema solo del Perú. Y que en otros países que están en cuarentena y que tienen o que viven una sociedad machista, en una sociedad donde los estereotipos, los prejuicios, los roles de género están tan diferenciados como en el caso del Perú, pues esta situación de riesgo es mucho mayor. Incluso fíjense, no solamente en el tema de violencia, pero es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero el tema de estos roles estereotipados, diferenciados para mujeres y hombres, hizo que una de las medidas que se adoptaron aquí en el país, en Perú, tuviera un fracaso, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno. Cuando se estableció días que los hombres debían salir y las mujeres, en unos días los varones y en otros días las mujeres. Evidentemente, el día que tocaba salir a las mujeres, la mayor cantidad de mujeres se volcaron a las calles. ¿Por qué? Porque son el 72% en el país son jefas de hogar y se está trabajando en base no solamente a la diferencia de un día para hombres y otro día mujeres, sino que se tendría que haber trabajado, eso quiero decir, en base precisamente a aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, aspectos desde la misma concepción de la sociedad, que los hombres no son los jefes de hogar, que los hombres no saben comprar como las mujeres los víveres. Y todo eso hizo, como repito, que esta medida tendiera al fracaso a pesar de los esfuerzos. Entonces, siguiendo y retomando nuestro tema, ven cómo el impacto del coronavirus ahí se da en el tema de tiempos, de la distribución de los roles, de la distribución del dinero incluso, ¿no? Son ejemplos que podríamos seguir trabajándolos todo el día, pero quisiera retomar el tema que nos ocupa el día de hoy, que es ¿y qué debemos hacer si somos víctimas o conocemos de algún caso de violencia de género? Allí en la diapositiva ustedes pueden ver las instituciones tutelares básicas del sistema de justicia: la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Ministerio Público. Si bien es cierto, no todos estamos trabajando de manera física, pero tanto en la comisaría, en el Poder Judicial, como en el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, como vamos a ver a continuación, han establecido una serie de
mecanismos a los que uno puede acudir, como es el uso de un celular, como es un correo, como es una posibilidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas. Así, por ejemplo, entonces, ¿podemos continuar? La siguiente, por favor. En el caso del Ministerio de la Mujer, si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de la Mujer ha establecido estas líneas gratuitas. La línea número 100, el número 100, el chat número 100. En este chat, por ejemplo, se puede conversar con un profesional en un chat privado. Hay el Centro de Emergencia Mujer, no todos están funcionando. Puede comunicarse con el ministerio y allí le van a dar la salida a través de un equipo de urgencia, que es el servicio de atención de urgencia. Y ellos inmediatamente acuden al llamado en el lugar donde se presente la situación de violencia. Ustedes saben que hay 396 SEMS a nivel nacional y que están siempre dispuestos a atender. Como digo, ahora esa atención directa pues tiene que darse a través de estas líneas y hasta que se encuentren también otro tipo de plataformas. Entonces, si se toma conocimiento de alguna denuncia, de alguna situación de riesgo o estado de abandono, maltrato, explotación, aquí tienen la forma de acudir, o sea, la forma, mejor dicho, de llegar, de acceder a los servicios que presta el Ministerio de la Mujer. Hay una línea más, puede llamarse también, no aparece en la diapositiva. No aparece, no importa, no aparece en la diapositiva, pero por si acaso, si tienen lápiz y papel, pueden tomar nota. Es el teléfono 0800 00135, que también están allí para atender desde el Ministerio de la Mujer. En el tema de la Defensoría del Pueblo, que no forma parte del sistema de administración de justicia, pero que está también en estos momentos brindando todo el servicio para que se puedan contactar. Allí pueden mirar, las diapositivas se les va a dejar, no voy a mencionar todos los números telefónicos, pero ahí tienen la relación de números a los que se pueden contactar si es que saben de algún caso cuando la vida, la integridad, la salud de las personas se encuentren en grave riesgo o peligro inminente. Este servicio se brinda todos los días y está siempre atento para la atención. Dicho sea de paso, tenemos que saber que este acceso a estos servicios son de forma gratuita, se respeta la privacidad, la intimidad, se recibe un buen trato, y esto ahí tienen en la siguiente diapositiva cuáles son los derechos que uno tiene que saber que los tiene y que los puede exigir. Los servicios de forma gratuita, los exámenes en un espacio que garanticen la privacidad, la intimidad, el buen trato por el personal de justicia y, por supuesto, del personal del sistema de justicia, de salud y del sistema de justicia, ¿no? Además, si una persona es víctima de violencia sexual, es importante saber que para cualquier examen a los cuales tengamos que ser sometidos, debemos dar nuestro consentimiento. A la siguiente diapositiva, por favor. Para que se lleven a la siguiente, por favor. Brindar consentimiento para la realización de los exámenes. Los exámenes, lo reitero, deben garantizar la intimidad. Los exámenes clínicos de laboratorio y soporte psicológico. Hay que recibir información sobre el riesgo de contraer enfermedades. Y recuerden que ustedes pueden exigir que se les entregue el kit de violencia sexual, el kit que ya ha sido autorizado y que el Ministerio de Salud debe proveer. En ese kit hay desde la píldora del día siguiente hasta vacunas contra las diferentes enfermedades que se producen cuando se presenta un acto de violencia sexual no consentido, ¿no? Una recomendación que va un poco en contra de lo que se dice en estos momentos como medida sanitaria para evitar la
la contaminación y el contagio del COVID-19. Aquí, por favor, préstenme mucha atención. Si la persona es víctima de violencia sexual, es la única excepción a esa regla de la medida sanitaria de limpieza y aseo. Es en esta situación que más bien la persona, la niña, la mujer, tiene que acudir a los servicios de justicia evitando bañarse o limpiándose las agresiones, las lesiones que pudieran tener, porque esas van a ser elementos que van a permitir llevar a la realización de exámenes que acrediten con mayor certeza aún la violencia sexual de la cual han sido víctimas, ¿no? En cuanto a las acciones que venimos realizando en el Poder, atentos por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, continúo. Tenemos que en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y junto con la Policía Nacional, conscientes de la situación de riesgo que vienen atravesando las mujeres en estos tiempos de cuarentena, debemos decir que los servicios de justicia no se han paralizado, ¿no? De repente no terminemos teniendo la efectividad que quisiéramos, porque al igual que a toda la población, la cuarentena, la presencia del coronavirus, el aislamiento social, a todos nos agarró por igual. Pero este es un reto que se está asumiendo desde el Poder Judicial. Es un reto que, mirando hacia el futuro, entendemos que va a dar un vuelco completo. Ya teníamos algunos avances, incluso con la Comisión de Acceso a la Justicia, a través, por ejemplo, del Servicio de Justicia Itinerante, en el que la Corte de Lima Sur, por ejemplo, llevaba una computadora al lugar donde se encontraban las personas víctimas de violencia, y con el acceso directo a la mesa de partes desde la Corte se podía, y de hecho se va a seguir haciendo, ingresar la denuncia y conectada con la central, y si en ese momento el juez, que estaba allí también presente, cara a cara con la víctima, consideraba la necesidad de una medida de protección, pues en ese mismo momento, y todo vía virtual, dictaba y dicta la medida de protección. Por lo tanto, esas son experiencias que nos han servido para alimentar lo que se viene haciendo ahora, y todas las propuestas también serán bien recibidas. Para precisarles lo que está funcionando en este momento, tienen en uno de los lados, no, por favor, retroceda, todavía tenemos que ver los datos. Ahí están los correos a los cuales se puede escribir para que inmediatamente la demanda es dirigida a un juzgado, por ejemplo, en este caso de violencia de familia, o también juzgado de paz, para atender el caso de violencia. He recibido información y de personas, abogadas que han hecho uso de este servicio, que han quedado muy satisfechas con que se ha dictado de manera inmediata la medida de protección en un caso, por ejemplo, de abuso sexual de una pequeña. No así sucedió lo mismo con el tema de la asignación de alimentos. Yo pido un poco de paciencia, porque si bien es cierto, el tema de alimentos también es trascendental en estas épocas de coronavirus, pero esa situación no está siendo abordada de la manera como quisiéramos, porque necesitamos otros elementos para poder determinar las pensiones. Entonces, les pido un poco de paciencia, se van a seguir afinando las competencias y todo lo que signifique una mejora. Así entonces, en cuanto a las medidas de protección, por ahí podría ser que tengamos alguna falencia en la parte de alimentos, ¿no? Luego, allí al costado también tenemos la entrega de certificados de depósito de alimentos. Eso sí está funcionando en la mesa de partes, fíjense, en la Corte de Lima Sur. O sea, no todas las cortes tienen, pero tenemos aquí un ejemplo de cómo están trabajando
algunas cortes. En una diapositiva está la de la Corte de Lima Centro y la otra de la Corte de Justicia de Lima Sur. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Por si acaso las direcciones son reservadas. No crean que uno manda un correo y tiene acceso mucha gente. Es para uso exclusivo de los trabajadores y funcionarios que tienen que ver con la especialidad y en este caso con el tema de violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, en el caso de la sala, la cual presido, que es una sala constitucional y social, que atiende casos de adultos mayores, de personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad absoluta. Ustedes quizás no lo crean, pero en todos estos días estamos trabajando y dentro de poco vamos a tener más de 600 casos resueltos utilizando la vía tecnológica, porque es a través de estos sistemas que los colegas y en mi caso yo como presidenta nos reunimos todos los días para resolver las causas que tienen que ver con esta necesidad de atender a los adultos mayores y las personas con discapacidad, los pensionistas sobre todo, ¿no? Entonces, las mujeres, ahí tenemos más datos, ¿sí? Ahí tenemos lo de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, no tenemos los números telefónicos en toda la relación, pero sí las direcciones, y ahí tenemos una que quiero resaltar, que es la del 625-55-55, anexo 6340, que es la central de la Fiscalía. Y por eso es que allí le pueden dar información del resto de las fiscalías por distrito fiscal, ¿no? Quiero también mencionar otro ejemplo que ya se estaba con el que ya se estaba trabajando y que cuando se dictaba la medida de protección, los botones de pánico instalados en los celulares de las víctimas que habían sido objetos de estas medidas de protección podían utilizar. Y esa medida de protección vía este botón de pánico instalado en el celular por la medida de protección, estaba conectado con la comisaría del sector. Entonces, como ven, no se ha paralizado, seguimos trabajando y esto puede darles a ustedes la seguridad que ante un hecho que pudieran conocer y denunciar, o la víctima denunciar también por sí misma, van a encontrar apoyo, van a encontrar asistencia, van a encontrar personas sensibilizadas en la problemática que se enfrenta, especialmente en estos momentos de cuarentena y de acorralamiento dentro de los hogares con los agresores, ¿no? En la siguiente diapositiva, para seguir en este afán de demostrar que se está trabajando, fíjense, en este periodo de cuarentena, en 40 días aproximadamente, se han dictado 1.316 medidas de protección otorgadas en materia de violencia contra las mujeres a nivel nacional, ¿no? Ahí tienen la relación. Entonces, quiere decir que a nivel de todo el país, dentro de las limitaciones que también existen en el Poder Judicial y en los órganos jurisdiccionales de las diferentes cortes, especialmente las que están al interior del país, como digo, también están proveyendo y dictando las medidas de protección. Como ya dije, estas medidas de protección, la siguiente, por favor, dadas por el impedimento de acercamiento del agresor a la víctima, retiro del agresor del domicilio, una asignación económica, eso sí estamos trabajando todavía, brindar albergue a la víctima en un establecimiento que garantice su seguridad. Estas son, pues, las medidas que están establecidas en la ley 30364 y que el Poder Judicial está tratando de cumplir a cabalidad hasta lo más que puede, por supuesto, ¿no? Y estos casos también de urgencia han sido abordados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y hay una normativa que ustedes pueden utilizar,
que es la Resolución Administrativa 302-2018 del Poder Judicial, donde se ha establecido que es una política institucional, ¿no? Darle prioridad y celeridad a los procesos de violencia y de violencia familiar, física, sexual, y también en los lamentables procesos de feminicidio. Como ustedes saben, en momentos nos ha encontrado este aislamiento, es la cuarentena, en la proyección del establecimiento de más módulos de justicia integrados en violencia contra las mujeres. Eso es algo que debemos seguir trabajando y que de hecho a la brevedad seguramente tendremos noticias. En el tema de proyección social y de trabajo comulgando con otras instituciones, tanto la Comisión de Acceso como la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, así como la YUSDEM, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, hemos sumado nuestros esfuerzos difundiendo, como en este caso, campañas llevadas a cabo por otras entidades. Por ejemplo, aquí tenemos la campaña de Niñas No Madres, haciendo frente precisamente a los elevados índices de violencia sexual a nivel nacional, y que los servicios, por eso es que al inicio decía que los servicios de salud sexual y reproductiva no podían continuar cerrados, porque son esenciales, porque también en este caso, y lo hemos estado diciendo a lo largo de la charla, las niñas víctimas de violencia sexual se convierten en madres a una edad en la que tienen ellas más bien que tener un desarrollo integral, un desarrollo de acuerdo a su edad, no convertirse en niñas madres. Nuevamente, repito, esta es una campaña en América Latina a la cual nos hemos sumado, porque en el caso de Perú, esta es una realidad, y si uno, cuando ya se levante la cuarentena, visita, por ejemplo, la maternidad de Lima, lo podrá comprobar con sus propios ojos, ¿no? ¿Y quiénes son los violadores? Nuevamente, los agresores sexuales son los padres, los padrastros, los hermanos, miembros del entorno familiar, que en estos momentos se encuentran con ellas dentro de sus hogares. Por eso, si escuchan gritos, si escuchan que les pegan a las niñas, si escuchan que mujeres dan o gritos pidiendo auxilio, por favor, no duden en acudir. No vayan, no salgan de sus casas. Ahí tienen los números y los medios tecnológicos de los que pueden hacer uso para evitar quizás que una niña más se convierta en madre, que una niña se convierta en víctima de violencia sexual, que una mujer termine siendo arrancándole la vida por parte de la pareja, ¿no? Otro tema tristísimo que hemos visto y hemos sido testigos en estas épocas de cuarentena tiene que ver con las personas LGTBQI. Han sufrido diversos abusos y discriminaciones, y por lo general siempre son víctimas de este tipo de atropellos, de afectación a su vida, a su integridad, a su salud, a su dignidad. En estos momentos, lamentablemente, fuimos testigos de hechos que creíamos que no íbamos a volver a ver, porque el mismo presidente Vizcarra hizo la advertencia, convocó a todas las autoridades y a los policías y a los militares que están patrullando nuestras calles, y a las cuales agradecemos, pero no les agradecemos a aquellos que, como se ve en la diapositiva, obligaron a las personas trans a hacer esas cuclillas, mientras que ellas, ¿no? En este caso eran estas chicas, gritaban que querían ser hombres, porque a los tratamientos humillantes que las estaban sometiendo, pues ellas no podían hacerlo, ¿no? Ellas no podían hacer, porque ellas son mujeres y no podían. Y esto ha sido algo que nos ha realmente llenado de vergüenza, razón por la cual, como ven al costado, la Comisión de Acceso hizo una exhortación. Primeramente condenó todo tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en tiempos de COVID, y exhortamos a las autoridades policiales y Fuerzas Armadas
a garantizar sus derechos, a garantizar los derechos de las poblaciones LGTB durante el periodo de aislamiento social. Y ojo, que quizás no están enterados que el Estado peruano ya ha sido condenado en un caso al que se ha denominado el caso de Azul, que ha llegado hasta la Corte Interamericana, y el Estado peruano ha sido considerado responsable por la violación de los derechos humanos fundamentales de Azul, por graves atropellos contra su vida, su dignidad, integridad, torturas, violación, que esta chica trans sufre al interior de una comisaría. Entonces, por favor, señores policías, señores militares, si están escuchando también esta charla, y si no la están escuchando, si alguien conoce un efectivo policial o un efectivo militar, díganle, coméntenle, el Estado peruano ya ha sido condenado por incurrir en este tipo de hechos y dentro de una comisaría. No queremos estar nuevamente en el sillón de los acusados a nivel internacional. Los invito a que ustedes revisen esa sentencia de la Corte Interamericana, que es sumamente importante y que va en la línea de la protección de los derechos de las poblaciones LGTB. Seguimos con el trabajo de redes y apoyo comunitario, y a las ONGs y a los diferentes colectivos. Por ejemplo, aquí tenemos que el colectivo y ahí abajo está el colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia, ha hecho una serie de recomendaciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al impacto del coronavirus en el Perú. Allí también hay unas cartillas, ahí tienen las líneas de emergencia para casos de violencia y desprotección. Creo que de esta manera nosotros también estamos colaborando con el colectivo interinstitucional, porque también trabajamos, es uno de los ejes importantísimos de trabajo de la Comisión en la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Vamos a continuar, por favor, con esta información. La siguiente, por favor. Bueno, a lo largo de la charla hemos estado mencionando lo que aquí aparece en esta diapositiva, pero la hemos puesto de manera independiente, porque esto también responde a una cartilla de recomendaciones que ha trabajado Manuela Ramos con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y entonces tenemos muchas instituciones trabajando en estos momentos, todas en esta misma línea de preocupación y de atención para los casos de violencia sexual, ¿no? Allí tienen lo que ya hemos mencionado a lo largo de la charla. Lo único que estamos aquí agregando es que si uno tiene la fortaleza después de ser víctima, eso es muy difícil, pero digamos que se pudiera denunciar el hecho dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho, esto podría llevar a que de manera inmediata también el violador, el feminicida, pueda ser objeto de medidas de prisiones preventivas de manera inmediata. Sé también que hay un caso, sabemos que tenemos un caso de un alcalde que ha sido denunciado por violencia sexual y que no se habría llevado a cabo de manera debida el proceso para que en estos momentos él esté respondiendo a la justicia de manera o privado de su libertad. Como es un tema que está en trámite, no me voy a pronunciar sobre el caso, pero sí decirles que el Poder Judicial responde a los pedidos de prisión preventiva que efectúa la Fiscalía. Y si en algún caso habría alguna equivocación, hay una instancia superior siempre que puede corregir ese error en que se podría haber incurrido, en cualquier caso en general, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, esta directiva, esta resolución ministerial, que es una diapositiva que me pareció muy importante, fíjense, 22 de abril del 2020, o sea, es absolutamente reciente, y también con el compromiso de
de la Asociación de Jueces para la Democracia y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y de la Comisión de Acceso a la Justicia para difundirla, porque esta directiva a la cual hace mención esta resolución ministerial es fruto del trabajo de la Mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos, que ha trabajado junto con el Ministerio de con el Ministerio de Salud, precisamente la Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la cual están muchísimas ONGs, y no voy a poder mencionar a todas, pero es entre ellas Promsex, Calpa, la Casa de Panchita, y apoyadas por PPFA, PPF Global, que también nos apoya a nosotros, para poder llevar a cabo muchas acciones en la línea de la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Y en esta directiva hay hay varios puntos que deberíamos resaltar. Aquí he tomado algunos, porque el derecho a sexual y reproductivo es un componente esencial de la salud pública, y por eso es que tenemos que llamar la atención que hay necesidad de atender y dotar de todos los insumos de planificación familiar para evitar los embarazos no deseados, además de las niñas que se convierten en madres, que ese es un tema terrible. También vamos a tener situaciones de mujeres con embarazos no deseados porque no tienen estos insumos para poder cuidarse, cuidar su cuerpo, cuidar su sexualidad, y así evitar embarazos, para que no se incremente además la problemática que enfrentaremos cuando seguramente la cuarentena sea levantada, ¿no? En términos económicos, en términos sociales. Si una mujer en estos momentos no tenía previsto salir embarazada, imagínense que por la falta de estos insumos termine estándolo. El acceso a la anticoncepción oral de emergencia, la pastilla del día siguiente, es una necesidad, e incluso para las adolescentes que no necesitarían, o las menores de edad que no necesitarían de la autorización de los mayores para que puedan tener acceso a la misma, ¿no? Precisamente para también evitar embarazos no deseados. Los kits de emergencia en caso de violación sexual, a los que ya me referí hace unos momentos, y atención a las gestantes de forma oportuna en el servicio de salud, sabemos perfectamente que tanto el personal médico y las enfermeras, las técnicas, están como se dice en términos de guerra, en la línea de enfrente, ¿no? En la primera línea de batalla. Pero no podemos olvidar que hay gestantes que requieren sus servicios, los servicios de salud, para evitar también lo que llamamos la violencia en la violencia obstétrica, la violencia en momentos de dar a luz, en la atención a las gestantes. Esto es otro tipo de violencia que también debemos evitar en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Estas recomendaciones para prevenir la violencia sexual también contra mujeres durante el estado de emergencia. He tomado algunas diapositivas de las recomendaciones que han sido trabajadas por Manuela Ramos y el Ministerio de la Mujer. Ustedes pueden tener acceso a las mismas y pueden este documento compartirlos, ¿no? Compartirlos a través de las redes para que el violador cumpla a cabalidad con la sanción que corresponde, porque desde un primer momento se presentó la violación sexual y de manera así urgente y de manera inmediata, mejor dicho, se pidió la ayuda, ¿no? Y ahí no está de más recordarles que si abusaron sexualmente, así dice, de ti, no fue tu culpa. La responsabilidad siempre es del violador. Así que todo esto tenemos que recordar. Ojo, que la violación sexual
tiene múltiples formas de ser ejecutada. La violación sexual puede ser con los órganos genitales, pero también con objetos, con penetración, sin penetración, tocamientos, roces, insinuaciones sexuales. Todo lo que sea la afectación del ámbito sexual de la persona sin su consentimiento es una forma de violencia sexual. Y esto tenemos que recordarlo siempre. Nada sin nuestro consentimiento, nada sin nuestro consentimiento. Ahí tenemos algunas diapositivas del trabajo que la comisión ha venido realizando. Como ven, tomando las medidas de precaución, quizás ahí faltó un poquito de distanciamiento del metro o 2 metros, pero solamente fue para efectos de la foto. Diferentes cortes que han estado trabajando, atendiendo las primeras necesidades de las personas en vulnerabilidad. En la diapositiva de la derecha tenemos allí la Corte Superior de Moquegua, por ejemplo, repartiendo víveres a familias en condición de vulnerabilidad e incluyendo niñas y niños trabajadores y también personas migrantes, situación que no hemos tocado el día de hoy, pero que también resulta de mucha preocupación, especialmente las 800.000 personas de nacionalidad venezolana que viven en nuestro país, ¿no? Aquí tenemos otras diapositivas. En una vemos a la doctora Teresa Cárdenas de la Corte Superior de Junín, que ha estado trabajando durante todo este tiempo, mecanismos digitales para los casos de asignación de apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad. Es un proyecto que ha sido ideado por ella, lo hemos trabajado, sí hemos trabajado en su desarrollo para contar con un formulario, con una demanda que pueda ser convertida en un aplicativo y que todas las personas puedan acceder por vía electrónica, tecnológicamente hablando, ¿no? No utilizo las mejores palabras, pero un formulario digital, esa es la palabra, el formulario digital, ¿no? Así que lo hemos presentado y esperemos pues que el Consejo Ejecutivo tome las medidas pertinentes para poder hacerlo, ponerlo en práctica, hacerlo operativo. Allí tenemos, fíjense en la siguiente, tomando también, ya esto sí es en plena etapa de aislamiento, de cuarentena, jueces. No obstante, esta situación de cuarentena, entregando certificados de alimentos, por ejemplo, en el Callao, y luego las diferentes charlas que, como manifesté, se han venido llevando a cabo por parte de la comisión durante todos estos días, ¿no? Siguiente, por favor. Fíjense que aquí en estas diapositivas que ya vamos terminando la charla, como les dije, es una charla, no es una charla tan teórica como práctica y con algunas reflexiones con las cuales queremos que ustedes se queden. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha evidenciado el COVID-19? Situaciones que ya sabíamos, que conocíamos y que hace 30 años, 40 años, muchas mujeres lo denuncian, lo plantean, por ejemplo, en el tema del trabajo precario, feminizado, ¿no? Tantos años señalando que el trabajo de las mujeres en el hogar era trabajo y no solamente decir que se dedica a ser ama de casa y por lo tanto no trabaja, no hace nada. Así como esto que siempre se dijo que poco se atendía y poco se entendía, creo que si algo está haciendo el coronavirus es ponerlo sobre el tapete. O sea, esas desigualdades de género que ahí en cada recuadro ustedes pueden leer, algunas como ejemplo también son diapositivas que las ha trabajado
dentro de su línea de acción, la organización no gubernamental DEMUS, ¿no? Las he tomado por eso, para que ustedes vean cómo la emergencia lo está evidenciando ahora más que nunca. Entonces, dice allí, según la ONU, 70% del personal de salud son mujeres, la mayoría sin implementos de seguridad adecuadas y bajas remuneraciones. Personal de limpieza pública, la mayoría son mujeres, no cuentan con implementos que resguarden su salud, exponiéndose por estar en contacto con elementos contaminados. Las primeras desempleadas se calcula que serán las mujeres, adultas mayores, madres solteras y trabajadoras del hogar. 400.000 se calcula aproximadamente cuando se levante la cuarentena. Las personas trans, que en su mayoría no cuentan con trabajo por la discriminación y la falta de identidad de género, imagínense ahora cómo van a estar cuando los desempleos sean pues ahora por miles, ¿no? Y si siempre estuvieron en una situación de discriminación y de imposibilidad de acceder al trabajo, en este momento las personas trans deben estar también reflexionando y pensando qué será de su futuro, y sobre eso queremos nosotros seguir sensibilizando para darles el apoyo que podamos, que esté en nuestras manos. El sector informal más afectado, principal mujeres. Muchas todavía falta que reciban sus bonos, sus canastas desde el Estado, ¿no? Reconociendo los esfuerzos que se hacen, creemos que todavía hay necesidad de atender a muchas mujeres más en esa situación. 40% de los nacimientos fueron de niñas y adolescentes. Fíjense, ahí sigue. Se provee el apoyo a víctimas de violación sexual que desean interrumpir su embarazo. Eso todavía no se ha podido garantizar completamente, ni el aborto terapéutico. Y finalmente, en el último recuadro, la necesidad de la educación sexual integral. Lo que queremos decir, pues, con estas reflexiones finales es que nuestra apuesta es tratar de garantizar los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre, sin violencia, porque si bien es cierto, estamos en cuarentena, creo que podremos afirmar que la violencia de género no está en cuarentena. Y más bien ahora nos damos cuenta de todo el dimensionamiento de esta cruda realidad que viven las mujeres. Con la emergencia sanitaria evidenciamos estas desigualdades sociales y de género que ya acabamos de mencionar. Creo que, como decía, tenemos un desafío por delante. Tenemos que mirar a las personas, especialmente mujeres menos privilegiadas, mujeres víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, en sus necesidades, en sus especificaciones, en sus especificidades, para que las acciones y políticas que se diseñen profundicen precisamente en la precariedad de las condiciones de vida en las que ellas están. Fíjense que tenemos políticas del Ministerio de la Mujer, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, pero sin embargo todavía tenemos que seguir trabajando porque el COVID-19 nos ha refregado en la cara la situación real que enfrentan las mujeres en estos momentos. Este virus pues impone nuevos desafíos, ¿no? Que debemos mirarlos desde la óptica de los derechos humanos, con enfoque de género. Tenemos que traer toda esta problemática a la agenda de las mujeres, que debemos seguir trabajando, a las lideresas, como las orientadoras judiciales, por ejemplo, a las que me estaba olvidando de mencionar, y han realizado un papel muy importante precisamente en la prevención de la violencia en sus localidades, en sus comunidades, y que ahora estamos viendo la manera de poder trabajar con ellas también desde el punto de vista digital. Es difícil porque son mujeres del pueblo, mujeres que de repente sus mayores fuerzas han sido salir a la calle, defender a las mujeres, poder acompañarlas, y ahora todo eso no se puede hacer. Pero no vamos a perder ese trabajo, señoras orientadoras judiciales que me están escuchando.
no lo vamos a perder. Vamos a ver la forma cómo hacemos para poder seguir integrándolas en estas vías de comunicación a través de las redes sociales y a través de todos los mecanismos tecnológicos con los que podamos contar. Entonces, no podemos ser indiferentes en estos momentos, debemos ser solidarios entre nosotros, promover la igualdad de género. La igualdad de género, no a la discriminación, no a la violencia. Tenemos que quedarnos con algunas preguntas porque no tenemos respuesta para todos, porque esto es algo también que pasa en el plano personal, ¿no? Es estar en una situación de cuarentena, de incertidumbres, de miedos también, de contagiarnos, de no poder continuar con nuestro trabajo, pero sin embargo sabemos que hay personas que necesitan más de nosotros y por eso es que tenemos que seguir pensando. Y siguiente lámina, por favor, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violencia que siempre han estado enfrentando a sus agresores en el hogar? La pregunta es, ¿ahora va a ser una agresión, una violencia a tiempo completo? Es una pregunta muy fuerte, una pregunta muy fuerte. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de las mujeres y niños en estos tiempos de cuarentena y y aislamiento domiciliario? ¿Qué impactos tiene para las mujeres víctimas de violencia estar confinadas en la casa cuando finalmente termina siendo el hogar, la casa, el lugar más peligroso para estas víctimas? Preguntas todas que, si bien es cierto, he tratado de contestarlas a lo largo de la exposición, yo sé que no terminan allí, las respuestas no terminan allí y tienen que pasar por un compromiso personal, un compromiso como institución, un compromiso más aún un compromiso más aún de las personas que estamos involucradas, que siempre lo hemos estado, pero ahora lo tenemos que estar más aún, ¿no? Y entonces, como Eliana Rebollar dice, ¿no? Dice, el machismo es otra pandemia que viven las mujeres en el Perú. Y esta realidad, ella piensa, no va a ser cambiada por la pandemia del coronavirus. Pero tengamos la esperanza con todo el esfuerzo que hacemos de llegar cada vez más a más mujeres, a que cada vez hayan menos víctimas de violencia. Suena utópico, pero son las apuestas, son los retos a los que nos enfrentamos día a día. La violencia de género, pues, no puede quedar resguardada al interior de las casas. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Y con esto culmino la charla, que espero que sea de utilidad para cada uno y para cada uno de ustedes. Y se abre en estos momentos la rueda de preguntas, que esperemos podamos contestarla en el tiempo que nos queda. Agradecemos a la doctora Yanette Gilardi por su excelente ponencia. Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nos hicieron llegar a través de los comentarios. La primera pregunta es de Beatriz y ella nos consulta ¿cuál es la ruta de la línea 100? Luego de poner la denuncia, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando se pone la denuncia en la línea 100, que es la que ha habilitado el Ministerio de la Mujer, inmediatamente se atiende y de acuerdo, se entiende el hecho de violencia y de acuerdo a lo que se manifiesta, el Ministerio de la Mujer toma determinadas medidas. Por ejemplo, puede mandar en ese momento el servicio de atención de urgencia, que es el SAU, y que acuden los trabajadores sociales y los psicólogos para atender la problemática. También podrían tomar como medida el acompañamiento para hacer la denuncia en la fiscalía. También pueden ir y recoger a la mujer y llevarla y a los niños y colocarlas en alguna casa refugio, como la propia ministra de la Mujer lo señaló en una entrevista hace algunos días. Esto es, a grosso modo, las medidas que el Ministerio de la Mujer adopta, ¿no? Luis pregunta, ¿qué hacer cuando las redes de apoyo son inoperantes ante la alarma?
que empieza cuando las víctimas llaman y no reciben la atención integral que requieren. Al contrario, sufren maltratos y llegan a sufrir la revictimización. Bueno, esta es una situación que se quiere atacar desde su raíz, y yo creo que cada vez es menos, porque cada vez son más los funcionarios y trabajadores del Estado comprometidos con la lucha contra la violencia de género hacia las mujeres. Por lo tanto, como acabamos de ver en las diapositivas, si por A o B una línea está ocupada y no son atendidos, porque acabamos de ver también que son 360 llamadas que reciben diariamente en el Ministerio de la Mujer. Tienen otras líneas telefónicas que las hemos señalado, que podrían inmediatamente llamar. Y también estamos como comisión dispuestos, tenemos una página web, creo que eso sí nos faltó colocar, en la que nos pueden informar directamente de lo que está sucediendo, y nosotros tratar de canalizarlo en lo que nos compete, y en lo que nos compete también, porque siempre tratamos de hacer lo que está en nuestras manos, ¿no? Es más, precisamente como principios generales, o como nuestra línea general de trabajo nos impone, nosotros hemos estado haciendo comunicados contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia hacia las poblaciones trans, y ahora mismo vamos a hacer haciendo un llamado, por ejemplo, para que las autoridades correspondientes, en la posibilidad de dar gracias o otorgar amnistías o redención de las penas o conmutación de las mismas, tengan en cuenta que deben haber excepciones en el caso, por ejemplo, de los agresores sexuales y de los feminicidas, ¿no? Que puedan salir de las prisiones. Estamos de acuerdo, las personas que puedan reunir determinados requisitos, pero creemos que en esos casos, pues como digo, las autoridades correspondientes no deberían en ninguno de esos casos otorgarles la libertad, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, Delia pregunta, en los casos de agresión mutua entre una pareja, ya sea agresión psicológica o física, ¿cómo se dictan las medidas de protección? Bueno, cuando hay agresiones mutuas, por lo general se han dictado medidas de protección para ambos, bastando que uno de ellos se retire del hogar, ¿no? Y eso sería lo que a continuación un juez de considerarlo o una jueza de considerarlo así lo establecería. Además, por supuesto, de disponer los exámenes psicológicos o las terapias psicológicas, de ser el caso también. Pamela pregunta, usted menciona implementar los kits de emergencia en caso de violación sexual. ¿En qué consiste este kit? Y en esa misma línea, Evelyn pregunta, ¿a partir de qué edad de la víctima se aplica el kit de emergencia? Bueno, aquí tenemos a nivel de establecimientos de salud del primer nivel de atención, tenemos levonorgestrel, son medicamentos con nombres técnicos, por eso lo menciono así, pero que son las pastillas del día siguiente. Prueba rápida para hepatitis, prueba rápida para ver si la persona ha sido contagiada o tiene VIH o sífilis, contra la difteria, tétanos, descartables, penicilina, acitromicina, según lo que está establecido en los kits, según lo que está establecido por el Ministerio de Salud, ¿no? Y creo que podrían revisar el contenido del kit ya con mayor detenimiento. Está en la página del Ministerio de Salud. Hay otros medicamentos que ceftriaxona, por ejemplo, cuando esto es a nivel de los establecimientos y hospitales de segundo y tercer nivel. Y entonces esto de los niveles está detallado en la normativa del Ministerio de Salud. Y
y la edad, no tenemos claro ese dato de la edad, pero es para todas las víctimas de violencia sexual, ¿no? Y de acuerdo a la edad se le proveerá de estos medicamentos y estas vacunas. Como comprenderemos como comprendemos de acuerdo a la edad, eh, tendrá pues, por ejemplo, si es una niña pequeña que no menstrua, no vendría al caso que le den algunas de las pastillas que son para evitar embarazos, por ejemplo, ¿no? Es crudo lo que menciono, pero a la pregunta que me hace con relación a la edad va de la mano con esas situaciones. Y la última pregunta es de Kenny. En el caso de que un adolescente haya sufrido una relación sexual por su padrastro y su madre haya consentido el hecho, en la Cámara GESEL, ¿quién la representaría para que se pueda realizar dicha diligencia? Entiendo que debería ser el fiscal de familia. Es una pregunta muy importante porque lamentablemente da cuenta de lo que también suele suceder en nuestro país. Hemos sido testigos y testigas de muchos casos en los que las madres, también por un tema de violencia de género, han consentido, entre comillas, o han apoyado en la retractación del niño o de la niña en el tema de la violencia sexual, o en muchos casos han aceptado cuando, por ejemplo, el padre amenaza con que no va a proveer ya de alimentos, o que la va a dejar, o que la va a matar, o que son sin número de amenazas que hace que a veces las madres, ¿no? Y situaciones que hace que las madres a veces cometan esta terrible situación, incurran en esta terrible situación de apoyar o salir en defensa de la pareja cuando es el agresor sexual de su hija. Entonces, está presente el fiscal de familia, está también el juez, y puede estar presente, y de hecho también apoya la psicóloga dentro de la Cámara de GESEL para que pueda hacerle las preguntas a la niña que es víctima, precisamente para darle las medidas de protección. Y si en caso se viera que la madre definitivamente ha salido apoyando al agresor, pues de ninguna manera podría ser ella la representante o la tutora. Tenemos que contar en esos casos con personas que puedan también del mismo entorno familiar, de repente una tía, y si no es posible, alguien del entorno familiar que salga como representante, porque a esa niñita tendríamos que darle una medida de protección para que no permanezca en su hogar, ¿no? Si no hubiera otra persona que pudiera representarla, pues ya tendríamos que pedirle al Ministerio de la Mujer que también provea alguna persona dentro de lo que podría ser una representante, ¿no? Bien, hemos concluido con la ronda de preguntas. Ahora la doctora dará sus palabras finales. Adelante, doctora. Sí, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Como les decía anteriormente, es una charla que apunta a sensibilizar, a seguir trabajando en la línea de la prevención, y si esto ya no es posible, entonces de la atención de los casos de violencia sexual, pero empoderar a las mujeres en sus derechos, empoderarnos en nuestros derechos a una vida libre de violencia, empoderarnos en los derechos en que tenemos derechos a nuestra sexualidad, a nuestra capacidad reproductiva, tenemos derecho a la salud, a la integridad, a las mujeres, a las poblaciones LGTB, y que se trabaje en la línea de la protección de los derechos humanos fundamentales para que tengamos una vida libre de violencia, como se decía en la última diapositiva. Nos queremos vivas, no nos callemos. Creo que el mensaje final es
no nos callemos, luchemos contra la violencia de género, luchemos contra la discriminación, luchemos contra todo tipo de desigualdad, no a la discriminación de ningún tipo. Y por lo tanto, si alzamos nuestra voz por aquellas mujeres y niñas y adultas mayores que no lo pueden hacer, habremos contribuido precisamente en esa causa de la defensa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y niñas, ¿no? Bueno, aquí quedamos, no sé, esperemos que no nos hayamos pasado mucho del tiempo y que además queda abierta la línea, no la línea acá directa, sino a través de las redes sociales nos podremos seguir comunicando. Y la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, la Asociación Peruana de Jueces de Juezas Mujeres y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, seguiremos trabajando de la mano con todas aquellas instituciones, entidades del Estado o privadas, ONGs, colectivos que requieran de nuestro trabajo conjunto. Uniendo esfuerzos, estoy segura que podremos dar pasos mejores para que esta cuarentena y para que este COVID sea menos impactante para las mujeres, para la vida de las mujeres. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, y les agradecemos a todos ustedes por su gentil atención. Buenas tardes. Buenas tardes.